Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Estamos muy cerca de la Cumbre Climática Mundial de Azerbaiyán. Ya sucedió en Cali la COP de la biodiversidad y en todos los países del mundo que adhieren a estos acuerdos internacionales nos preguntamos si estamos cerca de cumplir las metas o cómo vamos a llegar al 2030, al 2050. Y en ese mundo, ¿qué están haciendo las empresas para reducir las emisiones? ¿Cómo trabajan sus proyectos de sustentabilidad, de reducción de emisiones? Hoy nos vamos a meter en este tema. Vamos también a entender cómo se certifica, por ejemplo, que una empresa esté reduciendo emisiones, que esté cumpliendo con las reglas para tratar de luchar contra el cambio climático. Obviamente, como siempre lo hacemos, con la voz de los expertos, con la voz del sector. Vamos a escuchar a empresarias. Además, es un programa de todas mujeres. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. ¿Qué es un proceso de certificación? ¿Cómo funciona? Nos vamos a meter en ese proceso, se los habíamos prometido. Queríamos aprender y hoy, como les decía, vamos a escuchar las dos partes, las dos voces, y está Marina Arias, que es la directora ejecutiva de Sistema B, que justamente se encargan de esto. Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. Bueno, a ver, hacé de cuenta que tanto yo como todos nuestros televidentes del otro lado están escuchando por primera vez que las empresas certifican cosas y que eso tiene que ver con la lucha del cambio climático. Ay. Clase 1. Clase ¿Qué 1. es certificar algo? Bien, voy un pasito para atrás para entenderlo conceptualmente. Nosotros somos Sistema B, somos una organización regional, pero parte de un movimiento global que busca un cambio en el paradigma económico. ¿Sí? A ver. Y para ponerlo simple, estamos acostumbrados a pensar a la empresa como un actor económico que solamente persigue el lucro. Digo, hasta por ley, ¿no? Una empresa está considerada así, ¿no? Un agente de lucro solamente. Entonces, el nuevo paradigma económico, impulsar un nuevo paradigma económico tiene que ver con pensar a la empresa también como un actor de cambio, ¿sí? Y eso es entender que la empresa genere impacto más allá del económico, social y ambiental, solamente por gestionar. Está buenísimo eso porque, bueno, nosotros en este programa escuchamos muchas veces a las empresas, pero no siempre uno piensa, bueno, a la empresa como un agente de cambio en un mundo donde estamos preocupados por el calentamiento global y todos los efectos que trae el cambio climático. Exacto. Y pensé, saquémoslo por un minuto de la empresa para entender que esto somos todos, ¿no? Todos tenemos en algún momento un sombrero de consumidor. Distintos sombreros tenemos, trabajamos en empresas, en distintas organizaciones, pero también como consumidores, cómo utilizamos nuestro dinero. Cuando vamos a una góndola, pensamos qué estamos comprando, cuál es el efecto que tuvo el impacto de esa empresa en lo social, en lo ambiental, pensamos cómo eso repercute tal vez en nuestros hijos o en las futuras generaciones. Entonces es un poco el pensamiento, entender que nada es lineal, sino que las cosas impactan y hoy vemos claramente los impactos negativos de una economía sin conciencia respecto a eso, ¿no? Entonces en los 90 nosotros tirábamos un papelito al aire y creíamos que se lo lleva el universo. Bueno, ahora estamos seguros a dónde va a parar y es a las islas de plástico que tenemos en los océanos, por ejemplo, ¿no? Tenemos otra conciencia de eso. Y como el sistema económico está creado por personas,
también las personas podemos modificarlo, podemos hacer las cosas de otra manera. Entonces, decidir cómo hace las cosas mi empresa y cómo me convierto en un agente de cambio y soy parte de ese bien común. O sea, ¿qué sentido tiene una empresa o cualquier organización? ¿Qué sentido tiene una organización humana que no impacte positivamente en la sociedad y en el planeta? Bueno, O sea, pero uno puede pensar en un pasado, porque hoy creo que Total. todos estamos atravesados por esto, más allá de que algunas cosas se hacen bien y otras mal, que antes digamos, el objetivo más grande era ganar dinero, lo cual está muy bien porque para eso están las empresas, ¿no? Como pensar un propósito que es cuidar el ambiente es algo que es muy interesante de ver adentro de cada empresa, empresas viejas además, que vienen de hace un montón, y cómo van cambiando las mentalidades. Totalmente, pero ahí te hackeó un pensamiento, es generar dinero ¿para qué? ¿En función de qué? ¿De qué más? ¿No? Y cómo en realidad uno puede utilizar hoy la propuesta de las nuevas economías es tratar de poner el mercado al servicio del bien común. Imagínate, hoy estamos acostumbrados, venimos de un paradigma donde las soluciones sociales y ambientales son propiedad del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las fundaciones, pero nunca de la empresa. Imaginemos qué pasaría si las empresas ponen toda su fuerza en mercado en función de generar las soluciones sociales y ambientales que necesitamos. ¿Y lo están haciendo? Y estamos en ese envión y ese paradigma. La verdad, hay un montón de empresas hoy que nacen de esa manera, porque hay como un encuentro entre la ONG y la empresa con propósito, ¿no? Estos son empresas que tienen un propósito. Claro, porque además ha ido cambiando el contexto. Exacto. Mientras cambia Exacto. adentro de la empresa, también cambia el contexto y las cosas que se discuten en el mundo sobre de qué manera producir. Completamente. Vos imaginate una persona que vive del campo, ¿no? Aquella persona que vive del campo, que no está mirando en preservar su suelo, va a tener un problema al corto plazo, ¿no? Entonces empiezan a cambiar, empezamos a tener conciencia de que no es infinito, de que es finito, que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que preservar y tenemos que vivir todos de eso. Bueno, y ahora vamos a Sistema B. ¿Qué hace exactamente Sistema B? Hay empresas que llaman a Sistema B y ¿qué les piden? Contanos un poco, para alguien que es la primera vez que te está escuchando y dice, ¿cómo que hay empresas que...? Porque hay muchos, Sí. hay generaciones que ya miran, digamos, certificados, a ver si consumo esto o no, si contaminó para producirlo. Pero hay otras generaciones que compro lo más barato, vivo en la urgencia, vivo en Argentina y no tengo idea qué pasó. Bien. ¿Qué es Sistema Sistema B B? impulsa entonces esto en las empresas en particular, ¿sí? Sí. Para eso tenemos herramientas y esa herramienta hoy es la evaluación de impacto B, que es libre, es gratuita y está en la página de Sistema B. Es importante acá entender por qué sirve o por qué es tan importante la herramienta, porque si yo te digo, che, vos tenés una empresa y tenés un emprendimiento, decís, ¿cómo hago para ver qué impacto genero? O mismo, soy una empresa y hago un montón de cosas en sustentabilidad, pero no estamos acostumbrados a medir el impacto que generamos. Entonces, la evaluación de impacto B permite esa foto, como impacto, ¿sí? Entonces, hay un montón de empresas que hoy, por conciencia, por las leyes que Claro, hoy... por adaptarte por, y no quedarte afuera del comercio exacto, por internacional, mercado, ¿no? Como... completamente, incluso por... Porque demanda de los... Pharmacity nos contaba que tuvieron la demanda de las bolsas de plástico. Exacto. Y entonces empezaron ahora ya con un sistema que van a empezar a implementar ahora con bolsas que son... ¿Biocompostables? Biocompostables, no me salía la palabra. Y que Sí. me pareció reinteresante. Decían, y eso salió de la demanda del propio consumidor, cosa que yo Exacto, consumidor, talentos, leyes europeas, empresas que ya tienen que responder a eso, empresas ya transformadas que dicen, che, la cadena de valor tiene que ser igual. Entonces, el mercado empieza a traccionar sobre eso. La evaluación de impacto B lo que permite es Sí. tener una foto de eso. Y ¿Cuántas emisiones o cuánta contaminación hace una empresa? ¿Sería eso? En realidad, no exactamente la contaminación, es una herramienta que permite ver a la empresa en un 360, con los trabajadores, con el ambiente. Ok. Una de las patas... La huella de carbono. La huella de carbono es una de esas patas, Ok. por supuesto. Pero es justamente tener una visión súper completa Lo de miden eso. y le dicen, bueno, vos estás parado acá. ¿Y cómo Vos estás parado acá y tenés que gestionar. Y empieza a ser una herramienta de gestión para gestionar, nosotros lo decimos desde el triple impacto. O sea, Sí. tomar decisiones económicas, viendo cómo impacta y generando impacto positivo en las personas y el planeta. Y esa es la propuesta. Las empresas B, o sea, aquellas que obtienen la certificación, tienen los más altos estándares
en ese sentido. Me encanta esto. O sea, si vos vas al supermercado o a lo que sea que vos consumís del otro lado y tiene un sellito de B, es que se está produciendo con conciencia ambiental. Social y ambientalmente. Social y ambiental. Exacto, tienen altos estándares. Sí, y esto me parece súper importante. No son empresas perfectas. No es que teniendo ese sello es la empresa perfecta que el mundo necesita, sino que son... Se están ocupando. Se están ocupando de eso, tienen altos estándares. Acá lo quiero poner en puntos para entenderlo. Sí. La certificación B tiene 200 puntos, ¿sí? 200 puntos. Una Okay. empresa de la Argentina tiene un promedio, o sea, para certificar necesita 80 puntos. Una empresa en la Argentina tiene un promedio de 95 puntos y la empresa promedio de la Argentina tiene 40. Entonces, estamos hablando de que las empresas B certificadas de la Argentina tienen altos estándares, tienen un compromiso en la mejora continua y todo eso está verificado por un ente internacional que es B-Lab, que certifica a todas las empresas B o B Corps en el mundo, que hay más de 9.000, casi 10.000 empresas en todo el mundo. ¿Y son empresas de todo tipo? De todo tipo, todas las industrias, todos los tamaños, todo. Qué interesante. Y ahora, ¿cómo la empresa los llama a ustedes y cuánto dura el proceso para que tengan, por ejemplo, vendés algo y el sellito de B? Que tiene, es un año de evaluación, ¿cómo es eso, Y digamos? mucho depende. Está escuchando ahora el dueño de una empresa y dice, yo quiero tener el sellito porque mis consumidores me lo están exigiendo. ¿Cuánto tarda eso? Y lo primero es medirse, o sea, primero es la convicción. Habitualmente nosotros trabajamos con los dueños de las empresas, empresarios, empresarias, que deciden que su empresa toma ese camino. A partir de ahí puede ser, voy a decir cualquier cosa, pero más o menos. Tomemos un año. ¿Por qué? Porque depende del tamaño de la empresa. No es una empresa grande y chiquita, es distinto. Una empresa de servicios y una empresa de productos es distinto porque el impacto que genera, lo que mide la evaluación de impacto es el impacto que está generando, ¿no? Entonces, una empresa de productos, una industria, ¿no? Es mucho más complejo de certificar, pero porque el impacto que genera es mucho más alto, ¿sí? Entonces, más o menos los tiempos son esos. Lo primero que te trae la evaluación de impacto B son preguntas que a veces no nos hicimos nunca. Yo creo que uno de los mayores aportes que tiene es lograr medir esto. Viste que las empresas necesitan medir para ir mejorando. Bueno, ¿cómo mido el impacto socioambiental que genero? Y esto te da KPIs que podés meter dentro de tu empresa y entonces también empezar a perseguirlos como organización. Mira qué interesante. Lo que siempre me alucina también es escuchar como los cambios de mentalidades, ¿no? Muchas veces vienen gerentes o directores de áreas que están encargadas de hacer más sustentable o reducir las emisiones en la empresa. Y cuenta muchas veces que, bueno, como en todo lugar donde uno trabaja y a nosotros mismos nos pasa, conviven distintas capas y a muchos les cuesta adaptarse, otros se adaptan al toque, otros son los agentes de cambio. ¿Con qué te encontrás a medida que van trabajando con las empresas? Bien, me encuentro siempre, por supuesto... Después vamos a escuchar la voz de las empresas. Pero yo creo que vamos a coincidir. Siempre las áreas de sustentabilidad son los primos hermanos, son los que hablamos de lo mismo, por lo tanto, no son a quienes tenemos que convencer, sino a ayudar, ¿no? Claro, para que lo puedan los llevar que están adelante. en el área de sustentabilidad están remando ahí con quizás a los que les cuesta más o están mirando otro tipo de cosas en la empresa. Exacto, ellos están tratando de impulsar esto. Entonces, por eso nuestro trabajo está en empresarios y empresarias, ¿no? En los tomadores de decisiones que tienen que decir, che, la empresa va para allá, porque eso es una convicción absolutamente diferente, ¿no? Por ahí, voy a decir... no, ni lo quiero decir. A ver. No, digo, la rentabilidad per se no tiene sentido. Digo, te voy a traer esto, resignifiquemos el sentido del éxito. Si nosotros seguimos pensando que la empresa exitosa es la que más plata tiene, o la empresa exitosa es la que mayor impacto copado para las personas, para el planeta significa. Eso y de que gane dinero, obviamente. Pero es que... Las dos cosas. Sí, si el dinero lo gana en función de algo mayor, definitivamente que gane dinero, porque si ese dinero es de una empresa de impacto, solamente por hacer lo que hace, genera impacto positivo. O sea, gana plata mientras genera todo ese impacto positivo. No está mal ganar plata. La cuestión es, digo, veamos cómo está el mundo. ¿A costa de todo? No. Claro. Digo, es interesante el planteo. Marina, ¿y en otros países del mundo se hace lo mismo? ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a este tipo de certificaciones si uno lo compara con otros países de la región? Y después te digo el ejemplo de Europa, por ejemplo, que quizás están más avanzados en muchas cosas. Sí. A ver,
Respecto a territorio latinoamericano, Sí. los países como pioneros o los que van en punta, por decirlo de una manera, son Brasil, Chile, Argentina. Sí. Argentina estamos en tercer lugar, pero tiene mucho que ver con el entramado de empresas y la cantidad de empresas. La cantidad de empresas que hay en Brasil son muchísimas más que en Argentina, entonces si lo miramos en cantidad de empresas sería de esa manera. Sin embargo, Argentina viene creciendo muchísimo. Qué bueno. O sea, realmente muchísimo, eso es muy bueno. Latinoamérica tiene como muy complejo toda la parte, digo, cuando nosotros hablamos de empresas. Si una empresa en UK, digo, UK es un caso de éxito, le está yendo muy bien con las empresas. Entonces, UK crece exponencialmente con sus empresas, pero tiene una economía donde el empresariado, digo, la parte económica dice, bueno, de acá hasta acá voy a escalar de esta manera y puede ponerse al servicio del impacto socioambiental que genera. Acá es como nos tiramos todas las variables al mismo tiempo. Así todo, el empresariado argentino está muy acostumbrado, digamos, a trabajar sobre esas variables. Hay mucha conciencia, yo creo que hay algo que es muy bueno que tiene que ver con las empresas familiares, que hoy son empresas medianas grandes en la Argentina, que fueron creadas desde los valores, ¿no? De una familia que puso una empresa en un lugar y creció. Todo. Exacto, lo dio todo, creció con su comunidad, está agradecida. Entonces, cuando nosotros traemos esta propuesta, machean, dicen, esto nosotros somos. Entonces empiezan a acomodar su empresa en función de eso. No estamos tan alejados. No estamos tan alejados. No estamos tan alejados. Me encanta, la verdad. Me gusta además tu visión positiva y es muy interesante escucharte, escuchar lo que hacen en Sistema B. Te vamos a volver a invitar también para ver cómo viene, porque si viene creciendo, eso vos decís, bueno, venimos cada vez mejor, posicionados en la región muy bien, pero ahora es el momento de escuchar a las empresas. Vamos a escuchar el otro lado. Por supuesto. A ver cómo funciona Sistema B. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Y sí, damas y caballeros, llegó el momento de escuchar a la voz de las empresas. Son todas empresarias mujeres, encima me encanta. ¿Qué están haciendo para adaptarse al cambio climático? Bueno, hoy está con nosotros la gerente de sustentabilidad de Telecom, María Constanza Ferrer, que gentilmente ha venido a Transición 2030. ¿Cómo estás, María Constanza? Un placer, ¿cómo andás? Muy ¿Te bien. dicen María Constanza o...? Sí, Constanza. Constanza, perfecto, listo. Bueno, Constanza, sé que Telecom tiene un área, como más allá de que vos sos la gerente de sustentabilidad, que están trabajando incluso con la economía circular. Me interesó mucho eso, pero contanos primero cómo está trabajando Telecom como plan climático. Bien, perfecto. Bueno, Telecom cuenta con un área de sustentabilidad y un compromiso de sustentabilidad. No tenía idea que Telecom tenía área. Desde hace varios años. Sí. Acá amplié un poco. Telecom es una empresa que está evolucionando, está en pleno proceso de transición de pasar de ser la empresa tradicional de telecomunicaciones a ser lo que hoy se conoce como TechCo. Son compañías que ofrecen un ecosistema integral de servicios digitales y Telecom está avanzando en esa transformación. Como parte de esa transformación, la sustentabilidad es crucial, es un eje estratégico para la compañía y en ese sentido estamos trabajando, tenemos una política que es el marco que nos habilita a avanzar en el desarrollo del triple impacto y en lo que respecta a esta temática, uno de los pilares de la estrategia de sustentabilidad tiene que ver con el eje ambiental, por supuesto, donde el cambio climático es el desafío principal. Ahí, digamos, como para entender o que todos entiendan qué tiene que ver, ¿no?, el sector privado y su rol frente al cambio climático. Digamos, el cambio climático es este fenómeno que se produce por la variación del clima y por el aumento en la temperatura de la Tierra, producto del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, el sector corporativo y las empresas, para entender cuál es el impacto que estamos teniendo frente a esta problemática, lo que hacemos es, bueno, medir cuáles son las emisiones que la operación genera, midiendo la huella de carbono, ¿no? La famosa huella de carbono. ¿Y cómo hacen eso? Para alguien que está del otro lado y dice, bueno, ¿qué es huella de carbono? ¿Cómo Telecom mide una huella de carbono? ¿Qué hacen? La medición de la huella de carbono es un proceso altamente complejo y sofisticado. Medir la huella de carbono significa, bueno, entender cómo la operación hoy genera emisiones y en dónde, ¿no? Esa huella
bueno, sin ponerme muy en lo técnico, tiene distintos alcances y hay emisiones que son más propias de la operación, que uno controla, y hay emisiones que tienen que ver con la cadena de valor y son las que menos controla. En el caso de Telecom, dentro de las emisiones más propias, si viéramos un gráfico de tortas, ¿no?, cómo se compone, está el consumo de energía, digamos, para el funcionamiento de todas las redes que despliega Telecom para facilitar la conectividad, llegar con servicios digitales a todo el país. Tenemos más de 33 millones de clientes. Digo, el funcionamiento de estas redes y a su vez la transformación que hacemos en la misma evolución tecnológica requiere de consumo de energía, nuestros data centers, bueno. Entonces, claro, tienen mucho consumo de energía. Exacto, hacer suma ahí. Y entender cómo podemos mejorar ese impacto. Entonces, por un lado, tiene que ver con activar planes de eficiencia energética, digamos, la evolución de nuestras redes, empezar a digamos, pasamos cada vez más por evolución tecnológica a redes que son más eficientes desde el punto de vista de la energía, consumen menos. Eso implica, a su vez, apagar redes viejas, que implica apagar servidores, apagar sistemas, apagar procesos, software, y todo ese apagado a su vez trae, digamos, beneficios positivos en pos de la eficiencia. Y por otro lado, avanzar en la compra de energía renovable es otro de los pilares de la estrategia. Nosotros en Telecom hemos firmado acuerdo con 2 grandes empresas líderes proveedoras de energías limpias. Mira, qué interesante. Con contratos a 10 años que van a permitir a Telecom abastecerse de casi 200.000 megawatts al año. O sea, están haciendo su transición energética interna. Estamos haciendo ese avance. Esto representa aproximadamente el 22% del consumo total anual de la compañía y este número va a ir creciendo, que es el compromiso que tenemos. Para tener como dimensión, estamos hablando del consumo de 38.000 hogares, el consumo de nuestro data center en Pacheco, que es uno de los más grandes de la región. Bueno, este es un camino que hemos iniciado. Por el volumen de la compañía es desafiante, pero la verdad que estamos muy contentos de poder ir hacia adelante en este hito. Y por otro lado, retomando, digamos, los demás alcances de la huella de carbono, que son los que menos controla uno, que tienen que ver con la cadena de valor. Bueno, acá es la parte más difícil, tiene que ver con desde el consumo que hace el cliente en su casa del módem. Pero ¿cómo haces con eso? Claro, bueno, hay que trabajar con el cliente que tiene internet o todo el ahí servicio. Hay que también evolucionar en los dispositivos que tenemos para que sean cada vez más eficientes. Todo lo que sea la logística, por ejemplo, comprende parte de esos alcances de la huella de carbono. Y hay como un desafío y por eso la industria trabajando muy en conjunto, porque al mismo tiempo la industria de tecnología es hoy la que facilita soluciones para que otras industrias sean más sustentables también. Desde soluciones de Internet de las Cosas, soluciones que permiten monitorear consumo de agua, consumo de aire, digamos, afectación del aire, de la calidad del aire, no sé, hacer seguimiento de animales. Digo, hay un montón de soluciones destinadas al campo y a otras industrias que son las que nuestra industria está facilitando, y en ese sentido hay como un potencial muy grande y muy virtuoso de poder poner al servicio de otros actores un montón de herramientas que permiten, bueno, seguir siendo sustentables entre todos, ¿no? Y así es como la huella de carbono de uno impacta en la del otro. Bueno, y todo este desafío es difícil de medir, estamos trabajando muy fuertemente en eso, y a su vez, al entender cuál es la huella de uno hoy, podemos identificar cuáles son los objetivos de reducción, ¿no? Es todo muy científico-matemático, hay herramientas, digamos, que permiten identificar con precisión, bueno, cuál es el porcentaje que deberíamos reducir de acá a 20 años, a 30 años, así que estamos trabajando muy fuertemente en eso. Y bueno, otras iniciativas, como mencionaste anteriormente, de economía circular. Ahí quiero entrar, porque yo pensaba, porque justo me mudé hace poco, ¿qué hacen con los módems, no? Porque vos te mudás, llamás y te dicen devolvelo. Sé que a veces la gente no los devuelve, yo lo devolví, pero digamos, los reutilizan esos módems una vez que vos te mudaste, como que por ahí son pavadas, pero no tanto, si tienen tantos clientes en la Argentina, Telecom, quizás, no sé, ¿cómo trabaja esa economía circular, Telecom? Bueno, la economía circular, para hacer una breve introducción,
es esta economía que nos propone salir de la economía lineal, tradicional, de fabricación, uso, desecho, para extender la vida útil, ¿no?, de los materiales y de esa forma generar un círculo virtuoso, ¿no? Quedó viejo módem. Generar menos residuos y desde la concepción del diseño de los aparatos en este caso, aplicar cuestiones de ecodiseño y de eficiencia. En el caso de los módems, nosotros tenemos un proceso muy virtuoso de recupero y reciclado de módems y de codificadores que van a la casa del cliente. Tenemos un laboratorio en Lugano que lo que hace es recepcionar esos equipos, los reacondiciona y los vuelve al circuito. Tenemos una tasa del 60% de recupero y que bastante va en aumento. Y además de esta iniciativa, bueno, en el último tiempo hemos realizado otras acciones, la verdad que muy positivas, como por ejemplo lanzamos hablando de esto del ecodiseño, lanzamos la primera SIM sustentable. ¿Un SIM sustentable? ¿Cómo es el que va en el celular? Sí, el chip. El SIM, bueno. Somos una de las primeras empresas del país y de la región en hacer esta iniciativa. Que la verdad que es muy significativa por el volumen de tarjetas SIM que hay en el mercado. ¿Pero qué es un chip sustentable? ¿Es igual que un chip normal? Es un chip que es carbono neutral y proviene de plástico reciclado. Es una tendencia en la industria ir hacia esta evolución hasta tanto se popularicen los dispositivos que no requieren ya de soporte físico porque utilizan la eSIM. En esta transición hemos puesto ya en el mercado estas nuevas tarjetas, como te decía, siendo una de las primeras empresas de la región, así que eso fue como un logro muy importante para nosotros. Recientemente con un partner muy importante de logística, también hemos renovado, hablando de bolsas que mencionabas antes, las bolsas, el packaging de todo lo que son nuestros productos que se venden en la tienda de personal, la tienda e-commerce, como cargadores, etcétera. El packaging de esa bolsa también es 100% reciclada. Entonces, por un lado es... ¿Las facturas? Las facturas también nuestros clientes, bueno, reciben ya en su mayoría una factura online para evitar todo el digital. uso de papel, exacto. Entonces, es por un lado activar procesos que nos permitan generar menos residuos, darle una vida circular a los materiales y al mismo tiempo, desde la concepción de las soluciones o productos, bueno, aplicar estos criterios de ecodiseño para que ya desde su gestación sean más sustentables también. Qué interesante. Y vi también que están trabajando en el área de sustentabilidad para toda la empresa con la biodiversidad, con mantener la biodiversidad. ¿Qué son esos proyectos de Telecom? Bueno, biodiversidad es uno de los ejes de la estrategia ambiental de Telecom, cambio climático, economía circular, Clean Tech, que es un concepto que refiere a energías, a tecnologías limpias, y la biodiversidad. Biodiversidad tiene que ver con proteger los ecosistemas y los hábitats naturales y la biodiversidad. Justo, bueno, venía leyendo, está la COP activa. Claro, que fue hace una semana, sí, en Cali. En Cali, exacto. Donde, bueno, se busca poner en la agenda la importancia de este tema. Es algo bastante novedoso también para el sector privado entender cuál es la afectación que una operación puede tener sobre la biodiversidad. Así que estamos trabajando en ese entendimiento, acompañados por especialistas también internacionales que nos ayudan a entender cuál es ese impacto. Tiene que ver con entender si en los despliegues de fibra óptica, por ejemplo, o en las obras que hacemos atravesamos parques nacionales, o si en algún emplazamiento nuestro hay animales en extinción que puedan verse afectados. Digamos, es toda esa evaluación ambiental. ¿Se hace y la hace el área de sustentabilidad de Telecom o llaman a alguien? ¿Cómo es eso? No, eso es un trabajo entre muchos equipos, donde está la operación, digamos, los referentes regionales a lo largo del país. Estamos trabajando, de hecho, en un protocolo para activar, si bien, digamos, no se han identificado riesgos de este tipo, sí hacer siempre, anticiparnos, ¿no?, y ser proactivos en esta evaluación ambiental que se está haciendo y se perfecciona y se documenta, así que estamos avanzando en ese trabajo entre muchos equipos, por supuesto. Tengo algunas preguntas más que me interesan. La primera es, Telecom es una empresa grande, muy grande, y entiendo que convive muchas generaciones, viene desde hace muchos años la empresa y mucha gente con muchos años adentro de la empresa. No sé hace cuánto existe el área de sustentabilidad, realmente lo ignoraba.
si hace mucho que están, si costó, digamos, empezar a trabajar estos temas transversalmente con los distintos sectores de la empresa o fue algo que se dio fácil. Bien, buena pregunta. En Telecom hay un área de sustentabilidad desde hace más de 15 años. En realidad un área que nació inicialmente como área de responsabilidad social, como ocurrió en casi todas las compañías, y fue evolucionando hasta ser un área de sustentabilidad con un alcance mucho mayor, no solo foco en lo social, sino foco en lo ambiental también. Y por supuesto, siempre digo, es parte de una transformación cultural, ¿no? Como nos pasa incluso como individuos, como consumidores, en nuestros Claro, nos pasó a nosotros mismos. Yo antes lo miraba si estaba individuales, digamos. Sí. Lo mismo ocurre en las grandes organizaciones que poco a poco buscan ir adaptándose y evolucionar. La sustentabilidad es parte de esa evolución. Hay un trabajo muy fuerte que hacemos internamente, digamos, más allá del compromiso que tiene el CEO con la sustentabilidad, el comité directivo, el comité ejecutivo. Hay un trabajo muy grande que hacemos con los líderes permanentemente de sensibilización, de capacitación. Bueno, escuchábamos antes también hablar de esto de el desafío que las compañías tienen, ¿no?, en esta transformación. Y me gusta también decir que la sustentabilidad es un camino que empieza y nunca termina, ¿no? Porque, digamos, los desafíos son muy grandes, necesitamos del entendimiento en el tema, que a veces no es fácil. Nosotros, por ejemplo, acabamos de terminar hace muy poquito tiempo un ciclo interno para líderes y para referentes de la compañía que se llama el Mes de la Sustentabilidad. Es la tercera edición que hacemos como parte de las propuestas de formación interna, donde convocamos a expertos internacionales que vengan a traernos noticias frescas sobre las problemáticas, ¿no?, en términos de cambio climático, de eficiencia energética, de cuestiones sociales, que vengan a ilustrarnos con información actual y del mundo, combinado con speakers de Telecom que cuentan a su vez qué estamos haciendo en cada uno de estos ejes. La verdad que es un espacio muy valorado, de mucha participación, muy relevante, y eso se complementa, bueno, con otras iniciativas que también hacemos de cara a trabajar con los equipos y que la sustentabilidad se impregne y sea parte, ¿no?, del quehacer diario, de la toma de decisión. Y es este cambio de chip, ¿no?, de digo, lo que yo venía haciendo, entender ahora digamos, cómo puedo decidir y elegir que eso mismo tenga un mejor impacto, un mayor impacto social, ambiental, y bueno, seguir avanzando en esta Telecom sustentable que venimos haciendo desde hace muchos años. Última cortita y no molesto más, pero los consumidores de los productos de Telecom, ¿lo demandaban o la empresa quiere generar este impacto, se adapta a los cambios y al contexto y es al revés, le impone al consumidor? En el caso de Telecom, te lo pregunto, ¿cuál es su experiencia? No, el consumidor está muy sensibilizado, o sea, las estadísticas muestran que cada vez más un consumidor prefiere elegir productos sustentables por los que no lo son. Me interesa por ramas también, porque supongo que depende de la empresa y depende del producto que demanda también la gente. Pero nosotros hacemos, como comentó otra empresa, el análisis de materialidad, esta encuesta que nos permite identificar, digamos, con todos nuestros públicos de interés, cuáles son las temáticas que nuestros públicos consideran más relevantes, ¿no? Se les pregunta, bueno, ¿qué te parece que Telecom debería hacer en materia de sustentabilidad? ¿Qué ejes abordar? Y ese es un muy buen input para nosotros para entender cómo seguir orientando nuestra brújula, ¿no? Y cuáles son los horizontes que tenemos que seguir avanzando, cómo ponderan los temas, porque la agenda es muy amplia y todos los temas son relevantes, pero bueno, entender por dónde empezar, por dónde seguir. Creo que hoy toda la temática ambiental y la preocupación que genera el cambio climático, que además es algo que estamos viendo en nuestra vida diaria, es una preocupación importante. Y bueno, en las instancias que tenemos con clientes o con nuestros grupos de interés, estos temas siempre salen y que Telecom en este caso sea una empresa comprometida con la sustentabilidad, que lo muestra, que lo informa, incluso la comunidad financiera, que los inversores, digo, que nos miran, que nos evalúan, la sustentabilidad es un deber y es parte crucial del trabajo que hacemos cada día en Telecom. Constanza, te agradezco un montón, la verdad que es súper interesante escuchar esto. Yo desconocía que estaban trabajando en una empresa tan grande con estas cosas, así que muchas gracias. Bueno, no, un placer, me alegro mucho, gracias.
Al comienzo de este programa, Marina Arias, de Sistema B, nos explicaba qué es un proceso de certificación y nos dio toda la visión desde una empresa que trabaja justamente con las empresas. Ahora vamos a escuchar el otro lado, las empresas que tienen un montón de años y, como nos decía, por ejemplo, recién la gerenta de sustentabilidad de Telecom, bueno, empezaron a trabajar intensamente en este contexto de cambio climático y pensando en una empresa que además genera impacto, en tener su certificación y en luchar contra el cambio climático. Y por eso invitamos y vamos a escuchar a la empresa PSA. Está con nosotros Valeria Castro, que es la responsable de sustentabilidad de PSA. Gracias por venir, Valeria. Gracias a vos por invitarnos, es un placer para nosotros ser parte. Ustedes son una empresa, contá un poco qué es PSA, que yo conozco claramente, pero bueno, siempre hay algún televidente que por ahí los escucha por primera vez. ¿Quiénes son y qué hacen? PSA nace como una empresa familiar en 1990, ¿sí? De la mano de Francisco Pugliese, y en PSA diseñamos y fabricamos purificadores de agua y de aire. Y llegan los purificadores a nuestros hogares, ¿no? De la mano de nuestros distribuidores y nuestras distribuidoras independientes, ¿sí? Unido a lo que es nuestra misión de contribuir con la comunidad, porque le damos una oportunidad amplia e inclusiva a los distribuidores, y a su vez con el ambiente por el sistema de purificación que evita el descarte de plástico de un solo uso. Me interesa porque Marina hacía referencia, hay empresas que nacieron como familiares y se pusieron la camiseta también de, bueno, vamos a luchar contra el cambio climático, que la empresa deje algún mensaje más, pero existen, como vos bien contás, desde 1990, donde quizás era un poco también hasta la cultura del descarte, era cultural, todos vivíamos un poco de esa manera. Por más que se hablaba de cambio climático, era en claustros, no era algo masivo. ¿Cómo fue ese cambio de la empresa? Bien, nosotros cuando conocimos a Sistema B y el Movimiento B, empezamos a sentir un poquito lo que decía Marina, al decir, creo que nacimos con este propósito, porque estábamos colaborando con la comunidad con la oportunidad de negocio y con la purificación del agua desde la concientización, de cuidar la salud, de reducir los contaminantes, de evitar el descarte de plásticos. Pero Sistema B y la certificación nos dio un plus mucho más grande que comenzó hace pocos años, porque nosotros certificamos en marzo de 2022. Y la evaluación es como una hoja de ruta. Vos podés empezar a medirte de manera gratuita, que eso siempre invitamos a todas las empresas, ¿no? que se suman. ¿Es gratis medirte? Medirte es gratuito. Medir, digamos, como explicaba Marina, ¿cuál es tu huella de carbono? ¿Cuál es el impacto? ¿Dónde estás parado en términos sociales y ambientales? Sí, la evaluación B tiene distintas áreas. Vos te vas a medir en el área de gobernanza, de comunidad, de trabajadores, de cliente y de medio ambiente. En cada una de las áreas tenés una gran cantidad de preguntas que responder. Y de cierta forma, esas preguntas es como un manual de buenas prácticas. Sí, si 200 preguntas eran, ¿no? Sí, un poquito más también. Okay. ¿Sí? Entonces, los vuelven locos, o sea, el Sistema B. No pero sería, bien, igual está bueno, claro, porque nos cuidan a todos. Exacto, no sería ese locos, pero sí pero que un poco no sí. Es tan simple, claro. Tal vez. De pronto nosotros creíamos que era más sencillo, nos llevó tiempo, pero ellos nos acompañan desde el comienzo y fue un transitar muy lindo y es una comunidad muy linda también, porque al certificar vos formás parte de una comunidad donde hay mucha cooperación, mucha sinergia. Y también la idea es sumar a más empresas. ¿Estaban todos de acuerdo en PSA con esto? Cuando dijeron, bueno, dale, vamos a lograr la certificación y a trabajar con Sistema B en esto. Bien. Haciendo un poco de memoria, yo empecé hace más de 12 años, antes estaba en la gerencia de productos y el área de sustentabilidad no estaba, ¿sí? Se creó el área de sustentabilidad cuando empezó a gestarse querer certificar como empresa B. Creo que algo muy acertado y que siempre recomiendo para alguien que comienza fue hacer que el área de sustentabilidad tenga un reporte directo a dirección. Eso permite que empiece a permear mejor en todas las áreas. Por supuesto que como en todos los trabajos y en todas las áreas, a veces hay resistencias. No todas las áreas... No es tan fácil, no es todo color de rosa. No todas las áreas se suman con las mismas ganas, de las mismas maneras. A veces tenés algunas áreas que son más aliados, otros que tal vez es más complejo, pero con el tiempo vas sintiendo y vas viendo
que cada vez son más las áreas que vos estás atravesando y se están sumando al movimiento. Al principio a veces es por desconocimiento, pero cuando empiezan a conocer empieza a ser mucho más fácil. Y ahora vos que pasaste de un área a otra que no existía y se crea dentro de una empresa que, bueno, tiene sus años, sus décadas. Tuviste que ponerte a estudiar a lo loco sobre cambio climático, sustentabilidad, me imagino, cosas que, bueno, que antes no teníamos. A mí me pasó lo mismo con este programa también. Yo hacía periodismo político y, bueno, aprendo todos los días, tenés que estudiar un montón, huella de carbono, emisiones. Sí. ¿Te pasó eso? Me pasó tal cual. Uno de mis temores eran eso, porque mi formación de grado es del área de alimentos. Entonces decía, ¿cómo voy a poder con todo esto? Me di cuenta que fue muy acertado el que la persona que ocupa el área de sustentabilidad tiene que tener habilidades de gestión, de poder tener la comunicación como una virtud y poder articular con todas las áreas, ¿sí? Claro, porque atraviesa a todas las áreas de la empresa. Exacto. Y después sí, empezar a estudiar, como vos decís, un montón de temas que yo no conocía porque no era mi formación de base, pero sí me gustaría destacar que desde el 2021 estamos siendo acompañados por una consultora que se llama Colibrí, que también es empresa B certificada, que son especialistas en temas ambientales. Y les dan una mano. Exacto, y con ellos estamos transitando la parte de potenciar el impacto ambiental. Ahora, me interesa mucho saber qué significa, primero, porque tenés ahí un par de productos de PSA que me gustaría ver, tener el sello, estar certificados. Bien. ¿Esto qué es? Este es un purificador, sí. ¿sí? El que tal vez ustedes más conocen o que vos conocías, que comentaste al comienzo, sí. Que se instala directamente a punta de canilla sobre la bacha de tu cocina. Y ya ¿sí? tenés agua potable. Tenés agua purificada, ¿sí? Requiere que ingrese agua potable corriente sí. de red. Tiene una primera instancia que es de filtración sí. y después una instancia de purificación a través de distintos medios activos. ¿Y eso cómo se engancha en la canilla? Yo traje esta parte, sí. Te falta la parte de la manguerita con la válvula bypass y demás para conectar a la canilla. Claro. ¿sí? Acá es una parte de lo que ves. El loguito de la empresa B que estábamos hablando lo tiene en la base, sí. junto con otras está certificaciones. Ahí abajo, en la base. A ver, señalalo vos a la cámara que te lo toman. Exacto. Ahí. ¿sí? Eso es B, quiere decir está certificada. Exacto. Tenemos la certificación B y a su vez, bueno, nuestros productos, que para nosotros es un gran diferencial, están aprobados en ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que depende del Ministerio de Salud. Sí. Entonces, como parte de la certificación también tuvimos que probar esa eficiencia en la retención de contaminantes. Claro. Porque nosotros certificamos 2 modelos de negocio de impacto dentro de la evaluación, que podríamos decir que es parte de lo que te da bastante más puntaje, ¿sí? Porque estás demostrando que impactas positivamente en la salud, en el ambiente, claro, muchos. Está bueno. Uno fue la reducción de los contaminantes, sí. Por eso tuvimos que demostrar toda la eficiencia. Ese fue uno de los modelos de negocio dentro del área de medio ambiente. ¿Y el otro? Y el otro modelo de negocio de impacto tiene que ver con la oportunidad de negocio que le damos a nuestros distribuidores, que está en el área de comunidad, porque tuvimos que demostrar a quien nos auditaba, ¿sí? Cómo el distribuidor o la distribuidora transforma su vida con la comercialización de los productos e invitando a otras personas que también lo comercialicen. ¿Esos son otros productos que ustedes comercializan, que tienen ahí? Sí. A ver. Este es un vaso térmico que también se puede usar. ¿Todo está como certificado? Mate. Es la empresa lo que está certificado. Claro, entonces no cualquier producto de empresa, claro. Exacto. Y a su vez también nosotros como PSA, si bien, como te comenté, estamos en Argentina, tenemos 11 centros de negocios en Argentina, pero también tenemos 8 centros de negocios en el exterior. Ah, mira qué y interesante. Están todos dentro del ámbito de la certificación B. Eso me interesa mucho. Si vos exportás, ¿esa certificación de acá te sirve o te tienen que certificar en el otro país a donde vendés? Como nosotros nuestras operaciones que realizamos, nuestro modelo de negocio es exactamente igual en los otros países donde estamos ubicados, sí. El alcance es para todos nuestros centros de negocio. Entonces, si hay un distribuidor que está haciendo el negocio en España, puede comentar que somos empresa certificada, como en Paraguay, Bolivia y los demás países donde estamos presentes. ¿sí? Y ahora, más allá, digamos, del propósito que vos contás, del cambio, con lo que, va pasando y adaptándose al contexto, del convencimiento de los dueños de la empresa, ¿hay también para las empresas algún tipo de riesgo si no se adaptan de alguna manera a, reducir las emisiones, cuidar el impacto ambiental? ¿Te quedás un poco afuera o todavía no están así?
Sí, eso se está viendo, más que nada también por las regulaciones europeas y en Latinoamérica países como Brasil cada vez tienen más exigencias, entonces sí, las regulaciones son una de las presiones que más se van sumando y de cierta forma si alguien no ve que hay que subirse rápido a este tren, también eso lo va a fomentar, ¿no? Que lo haga más rápido. Pero yo creo que ya nadie tiene dudas que el impacto ambiental y social sucede, está cerca y que todos tenemos que ser parte de una acción rápida. Valeria, súper interesante todo lo que contás, lo que hacen en PSA. Gracias. Estamos aprendiendo con nuestros invitados, como siempre en este programa. Muchas gracias por venir. Un placer, gracias a vos. Y seguimos escuchando la voz de las empresas, en este caso empresas certificadas con el Sistema B que están trabajando justamente con generar un impacto positivo, no solamente en el ambiente, sino también en la sociedad, tener un propósito. Y vamos a hablar con la voz del área de sustentabilidad de una empresa de jugos muy ricos, los jugos Pura Fruta. Está con nosotros Carolina Correa, que es la gerente de operaciones integradas de Pura Fruta. ¿Cómo andás, Carolina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy orgulloso de poder representar a Pura Fruta en un programa que habla sobre la sostenibilidad. Qué lindo. Te digo una cosa, estoy aprendiendo un montón en este programa. Con María tuvimos que estudiar, buscar, porque no teníamos idea, la verdad, que había tantas empresas conocidas de rubros tan distintos, porque hoy hablamos de Telecom, PSA, ahora Pura Fruta, que estaban trabajando tan fuerte en generar un impacto positivo. Bueno, no fuiste la única que tuvo que estudiar, porque Pura Fruta también tuvo que estudiar bastante para llegar a este punto. No sé si conocen un poco la historia de Pura Fruta, pero contá quiénes son. Es una empresa bastante joven, tenemos solo 10 años. Cuando yo entré en 2019, mi jefe me dijo, yo quiero ser una empresa B. Bueno, le dije, vamos a ver lo que significa ser empresa B. Y como contó Mariana antes, nos sumamos a la página web y empezamos a ver las preguntas. Obviamente para ese punto Pura Fruta no estaba preparada para certificar empresa B. Porque eran más de 200 preguntas, como ya nos dijeron todos, que son bastante, que está buenísimo, pero son rigurosas, ¿no? Exactamente, y además éramos 5 personas, no existían áreas, no existía estructura, no teníamos muy bien hechos los procesos y bueno, ese fue el punto de decir, vamos a ver lo que significa hacer esta encuesta, qué es lo que nos pregunta, qué es lo que tenemos que hacer para llegar a este punto. Entonces empezamos a hacer las preguntas de a poco. Bueno, en gobernanza nos piden que hagamos esto, o nos cuestiona, ¿qué haces con las licencias por maternidad, por ejemplo? Ah, ¿les preguntaban eso? Claro, va por todos los puntos donde una empresa se tiene que preguntar cómo vamos a actuar nosotros como empresa para no solo ayudar al empleado, sino repercutir de una manera positiva hacia el ambiente y hacia la sociedad. Y así fuimos transitando en un, no diría arduo camino, pero sí de... ¿Es una empresa familiar, Pura Fruta? No es una empresa familiar, es una empresa formada por 3 amigos, pero se podría decir que es una empresa familiar. Como antes decían, de decir, ponerse la camiseta. Todos ahora somos 35 empleados, a diferencia de en 2019, todos tenemos la camiseta puesta. Y vayas a hablar con cualquiera de los empleados, te va a hablar bien de Pura Fruta, porque es una empresa que tiene un trato humano que yo creo que no se encuentra en muchos otros ambientes laborales. Y bueno, hablando de la certificación... se ponen a laburar, a mirar las preguntas y ¿qué pasa? Exacto, a laburar. Quizás una pyme, siendo tan chica, no tiene tantos recursos económicos como para ir a preguntar a una consultora. No es lo mismo que Telecom, que es gigante, claro. Claro. Pero bueno, los ministerios o otras organizaciones nos empiezan a ayudar, dándonos información, capacitándonos. Contratamos una persona que sí estaba especializada en el tema y ahí volvimos a retomar el tema. Y es cuando se encaminó mágicamente esto de la certificación, que era algo que se ansiaba desde el inicio, porque como habían comentado antes, una empresa no siempre nace como empresa B, pero Pura Fruta desde el inicio ya era empresa B, se percibía como empresa B, pero no había logrado ese galardón. O sea, se autopercibían, claro. Está de moda esa palabra. Exactamente, se autopercibía. Y bueno, finalmente este año logramos certificar y el orgullo de todos los empleados. ¿Cuánto tardaron en certificar? Desde que arrancamos el año pasado tardamos un año. Un año. Pero bueno, con una persona que hizo lo que habían comentado antes, que fue líder tras líder, persiguiéndolo un poco, diciéndole, mira, hay que contestar esta pregunta. Por favor, necesito que para la semana que viene me contestes tantas preguntas. Y ella se encargaba de calificarnos y decir, bueno, esta pregunta nos da mal puntaje. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorarla?
Entonces volvíamos, ahí, claro. No quiero decir la palabra, pero... Volvíamos, recapitulábamos y nos preguntábamos a nosotros, le preguntábamos a los socios, ¿podríamos cambiar esto para tener un mejor puntaje? ¿Y bueno, las respuestas eran siempre positivas adentro de la empresa? Y por lo general son positivas porque los socios son personas jóvenes, la No hay verdad que es muy resistencia, dinámica. Claro. Y eso también es lo que hace esta empresa que sea tan linda, ¿no? Que al ser joven y dinámica quizás no tiene esos problemas que tiene la empresa vieja. Perdón, sí, No, oye. pero de más años, más Claro, grande, más estructurada, tradicional. más ¿viste? burocrática. La gerente de sustentabilidad costó. Bueno, al principio no era tan fácil. ¿Es Sí, así? sí. Entonces, el contacto con los socios es un mensaje de WhatsApp, es una llamada, es decir, mirá, podemos hacer esto nos va a mejorar, me contactaron de tal persona que podemos hacer tal cosa, me contactaron del ministerio que podemos hacer tal capacitación. Hicimos el reporte de sostenibilidad el año pasado con el Ministerio de Desarrollo Sustentable, eso nos ayudó también para certificar Empresa B. Entonces, hay muchos recursos que una pyme puede usar. ¿Y qué es cuando llega qué significa cuando llega, bueno, están certificados? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para la empresa? ¿Qué significa para el consumidor? Bueno, para la empresa es un orgullo total porque ser Empresa B te da, lo que habían nombrado antes, te da un estatus, un galardón de una empresa que está intentando hacer las cosas bien. Es verdad, no somos perfectos, tenemos muchas imperfecciones que obviamente intentamos mejorar día a día y es la mejora continua de la que se habla siempre que uno certifica. Las certificaciones de calidad en la planta de elaboración son lo mismo. Empezás con un punto de partida y después tenés que seguir mejorando para seguir recertificando. Entonces siempre es seguir adelante, mejorar, buscar otras cosas, plantearse otros objetivos. Quizás no tan a corto plazo, sino a largo plazo en este momento, como los ODS, los 2030. Entonces es siempre buscar otra cosa para hacer, es la mejora continua. Y a ver, ustedes venden jugos. Sí, vendemos jugos 100% exprimidos. 100% exprimidos. 100% exprimidos, sin agregado mira. de conservantes, azúcar. Es uno de los pocos productos que se consiguen en el mercado argentino de estas características. O sea, tienen menos azúcar de lo normal. ¿Son veganos, puede ser? Son veganos, somos parte de la asociación Plant Based y tenemos el certificado B. Ay, mira, ahí se ve. A ver si lo puedes mostrar en la cámara, si se puede acercar. Se ve el sellito B. Está bueno, pues si querés comprar un jugo, buscás y vas a ver que están certificados. Exacto. Y también, tenemos otras certificaciones que ya más parte de Sintac, alimentaria. veganos y certificados. Y certificado kosher. También el año pasado certificamos buenas prácticas de Los manufactura. tomo con más ganas ahora. Y para el consumidor hoy en día, que es nuestro consumidor siempre Sí. fue una persona muy consciente. Siempre El fue de una pura persona fruta, consciente ok. de lo que consumía. Sí. Ahora, con la ley de etiquetado frontal, la verdad que todavía hay más conciencia sobre el consumo de los alimentos, hay más conciencia ambiental. Los niños hoy en día tienen mucha más información, más de la que pensamos, sea por los colegios, por los padres, Vienen por los reclamando. amigos. Claro, el reciclaje, la economía circular. Pura Fruta desde sus inicios está con la economía circular. Nuestro proceso productivo, digamos que invita a un proceso circular, porque nosotros exprimimos la manzana, por Sí. ejemplo, en Villa Regina, y lo que queda, ese producto secundario, que sería el bagazo, que es la cáscara de la manzana con el cabito, las semillas, siempre fue un residuo para la industria. Sin embargo, nosotros desde que tenemos ese residuo encontramos maneras de hacerlo un subproducto de otra industria. ¿Y qué hacen con eso? En principio lo mandamos a compostaje. Sí. Y ese mismo compost va a las chacras de manzanas. Ah, mira que qué bueno. utilizamos nosotros. Perfecto, o sea, nada de desecho. Por ahora no. Y después tenemos varios proyectos abiertos. Uno es la parte de levaduras para el vino, autóctonas, que se usaría para la industria vinícola. Después estamos con otro proyecto, perdón que me explaye tanto, pero la verdad que es algo que me parece que está bueno, que es este producto, secarlo y utilizarlo para la industria de alimentos, porque es un producto muy rico en fibra, que tiene un muy buen aroma, que se podría usar para panificados. Y así volveríamos a meter nuestro producto a otro producto que ya iría directamente al consumidor final, o sea, desperdicio cero. Mirá qué bueno, qué interesante todo lo que hace Pura Fruta y no teníamos idea. Sí. O sea que bueno, en cualquier juguito, ahí tenés otros juguitos también, podemos encontrar más chiquito, más grande, el loguito del Sistema B. El loguito del Sistema B, exacto. Exactamente, ahí también está en ese chiquitito. Sí, en todos. Qué rico, mira, ahí eran exprimidos orgánicos. Hay un producto orgánico. Producto orgánico. Sí, los demás son productos convencionales, pero bueno, todos sirven a las Veganos, normas de calidad. Sí. Qué interesante, la verdad, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, la verdad, muy orgullosos y muy contentos de poder representar a Pura Fruta
en este tipo de programa. Bueno, felicitaciones y hasta aquí llegamos, queridos televidentes de Transición 2030. Esperamos que hayan aprendido junto con nosotros, que aprendimos un montón en el programa de hoy. De eso se trata Transición 2030. No es un programa para hablarle solo a los del sector, es para que todos juntos aprendamos, sabiendo que tenemos el cambio climático respirándonos la nuca. Así que está buenísimo escuchar qué están haciendo las empresas. Hasta el próximo fin de semana.